Bueno, Ro, bienvenida, gracias por estar acá, por participar en este debate. Ro, contanos un poquito, como para comenzar, cuántos años hace que estás en recursos humanos, bien en qué área estás, ahí como para empezar a conocerte. Bien, bueno, Ro, un placer estar acá, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy en recursos humanos aproximadamente 3 años. Tuve la experiencia de poder estar en rubros agropecuarios, en rubro alimenticio y farmacéutico, eh, muy abocada en la gestión soft de recursos humanos. Entonces, bueno, la parte de empleabilidad es por ahí lo que continuamente estoy trabajando, desde reclutamiento, selección y después el proceso del ingreso a la empresa. Así que bueno, la verdad que he transitado por muchas entrevistas desde el rol profesional o desde el rol operativo. Cualquiera de ellas, bueno, siempre es una experiencia distinta, ¿no? Así que Totalmente, me imagino, Ro, y me imagino que, bueno, a lo largo de todos estos años has visto un montón de currículums. Contanos ahí qué es lo primero que mirás en un currículum a la hora de seleccionar un candidato. bien, yo lo que tengo más presente en un currículum por ahí es la foto, porque quieras o no, hace la carta de presentación, o al menos la primera impresión de lo que tenés, que por ahí un dato que siempre sirve es los 7 segundos que genera una impresión al ver un CV. Después, obviamente, cuando uno lo analiza se demora más. Después también la edad, dónde está radicado, porque eso puede variar según la búsqueda que estés haciendo. Así que esos son como los aspectos más claves que puedo ver, y después obviamente ya entro más en detalle en la experiencia, si va un poco asociado con lo que uno está buscando, y bueno, después la formación académica, que eso es algo no menor. Claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, esto va también ligado con una pregunta que te iba a hacer, si foto sí, foto no. Bien. Entiendo que foto sí, el que no tiene foto está descartado. Normalmente foto sí, ¿verdad? Sí, Concuerdo sí, al 100% con eso. sí. Yo al haber tenido la experiencia también de estar en España, allá en España como que es muy optativo y muchos no le Ujú. colocan foto, y es algo que Sí. yo por ahí no lograba entender, cómo no le vas a colocar foto por ahí, digamos, es colocarle una imagen, ¿no? Sí. A esa hoja, a ese perfil, así que bueno, en eso coincidimos. Sí, sí, tal cual. Bien. Yo creo que la foto es eso, es una carta de presentación, es como que me da esa primera impresión de cómo sos, y después obviamente surge el intercambio, ya sea telefónicamente o presencial. Y después que no tenga foto, por ahí, bueno, sí puede generar cierto ruido, pero bueno, eso es una cuestión que obviamente hay en cualquier situación. Así que bueno, eso por ahí puede acompañar a que venga un buen currículum y no tenga la foto. Pero bueno, eso son experiencias Perfecto. que van surgiendo. Claro, totalmente. Ro, ¿y cuánto tardas en decidir si un currículum sigue o no sigue en el proceso? Bien, Los bueno, famosos 7 segundos los cumplís. sí, tal cual. Bueno, lo de los 7 segundos es como más lo visual, ¿no? Después a lo que es analizar y ver qué es lo que tiene ese currículum, puedo demorarme alrededor de 3 minutos por ahí, porque bueno, me gusta detener bien en detalle, sobre todo en la experiencia y qué he estado haciendo, si se fue de ese lugar, bueno, por qué se fue, comprender un poco ahí, y después complementarlo con las experiencias, perdón, con la formación académica, bueno, dónde está radicado, qué es lo que hace de su vida, para, bueno, ir juntando esos datos y luego consultarle en caso de avanzar a una Claro, llamada claro, el telefónica. primer impacto luego de mirar el currículum en esos segundos sería la llamada telefónica al candidato. Exactamente, Y ahí sí, también es una preselección, ¿no? Ya te das cuenta claro, el entusiasmo de la persona, las ganas o cómo te sí. responde a determinadas preguntas. Sí, 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 totalmente. Por ahí las llamadas telefónicas es como que, nada, los agarras muy imprevisto, pero bueno, siempre por ahí busco enviar los Sí, sí. mensajes primero, te escribo para tanto, he recibido tu currículum, me gustaría contactarte, o bueno, ¿cuál es tu presente laboral? Pues bueno, por ahí lo enviaron y ya están trabajando en otro lugar, entonces bueno, eso siempre está bueno tener como ese mensaje previo, y después, bueno, ya sí el contacto creo que sea distinto porque ya uno sabe cuál es el motivo de la cual te llamo Claro. o te contacto, ¿no? Exacto, totalmente. Ro, ¿y cuál es el error más frecuente que ves en un currículum? Lo más repetido que vos decís, esto es un error muy grande. A ver, ahí contame un poquito esa parte. Yo creo que por ahí el error que se suele dar frecuentemente es cuando uno coloca en las habilidades o en las competencias, las coloca como barras o como porcentaje. Yo creo que eso va acompañado un poco del diseño que uno utiliza para hacer el currículum, y eso por ahí es como que
no es medible, eso lo sabemos, pero por ahí esos son datos que uno los termina de corroborar en una entrevista, a ver cómo se predispone o cómo se pone a prueba con esas habilidades cuando los pones a prueba justamente. Eso creo que por ahí son los errores más frecuentes que se suelen dar acompañado del diseño. Eso es por ahí lo que más se me ocurre ahora instantáneamente, Total, sí, pero claro. sí, Bueno, también coincidimos en la parte del diseño, ¿no? A veces también yo suelo recibir muchos currículum con muchos colores, gráficas, que vos sí, por ahí, uno no se centra en eso, sino más bien nos centramos en el informe, en la experiencia, en el perfil sí. profesional. Digamos, dejar en claro que no es necesario colocar imágenes, gráficos, dibujos, barras, sino Sí, más bien la redacción ordenada como tal. sí, sí, tal cual, porque bueno, es información de calidad, es nuestra carta de presentación, es nuestra hoja de vida, como bien se dice, entonces bueno, yo creo que hay que resaltar bien esa información de la forma más asertiva posible y con un buen diseño y a su vez acompañado con colores y demás, que eso también hace a una buena Claro, presentación. también habla mucho de la personalidad del candidato, si le Sí, coloca colores o no. sí, sí, tal Correcto, cual, bien, tal cual. genial. Bien, ahora vamos con otra pregunta más. Ro, ¿cómo detectas cuando alguien miente en el currículum? A ver ahí. Bien, yo creo que se me ha dado situaciones en donde por ahí cuando estamos buscando cierto perfil y generamos esta instancia de entrevista presencial, lo que hago es, bueno, consultarle bien concretamente sobre algunas actividades puntuales que ha ese puesto y cuando lo pongo a prueba en esa situación el candidato, por ahí, bueno, medio como que flaquela o por ahí medio Se como queda que no sin está, respuesta. claro, sí, 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 sí. sí. Entonces ahí es donde me ha surgido en este tiempo que me he dado cuenta cuando mienten un currículum. Bien, Sí. sabes, a mí me pasa que por ahí también me suele dar cuenta cuando veo que la redacción está muy copiada con inteligencia artificial Sí, o cuando está muy, muy igual a la vacante publicada, ¿no? sí, sí, Lo, sí, lo que sí. es copiado pegado de ChatGPT es Sí, impresionante, ¿no? sí, por eso también esto de lo de la inteligencia artificial, si bien sirve por ahí para lo que es el armado del currículum, utilizar un buen diseño, que eso te acompaña, pero bueno, hay que tener cuidado, hay que usarlo conscientemente, porque bueno, siempre por ahí tiene como esa predisposición a decirte que todo que sí, y por ahí, bueno, Totalmente, tiene sus desventajas, ¿no? Así que bueno, hay totalmente. que usarlo conscientemente, Sí, chicos. sí, no copiar y pegar, está bueno utilizarlo, pero bueno, conscientemente, tal cual. Sí, 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 sí. Bien, Ro. A ver, ¿qué sería para vos un candidato 10 de 10? Contame. Un candidato de 10 yo creo que es ese candidato en donde es auténtico, se muestra tal como es y bueno, por sobre todo va acompañado de un orden a la hora de él de expresarse en la entrevista, a la hora de contar las experiencias, bueno, no con lujo de detalles, pero que bueno, siempre destacando lo que él ha hecho y bueno, por ahí en caso de que ha cambiado por algo, ya sea mejor o sea el motivo que sea, bueno, siempre comentándolo con total honestidad y sinceridad y bueno, por ahí eso también, eso genera cierta comodidad al momento de que uno lo entrevista porque bueno, es un va y viene que es fidedigno y que es sincero, entonces yo creo que ese candidato que es auténtico y que lo respalda a su vez una buena experiencia, la formación y que tiene cierto interés en seguir conociendo ciertas cosas y demás, yo creo que es un candidato 10 de 10. Totalmente, Sí, totalmente de acuerdo. Yo le agregaría ahí el tema del horario, de la puntualidad al llegar a la sí, entrevista, que eso para nosotros también es importante, sí, y el tema de la presencia, ¿no? Que vaya con buena presencia, con buena predisposición, sí, eso tal cual. también es muy Ya que lo importante. decís, bueno, justamente en lo que es el armado del CV y demás, bueno, hemos estado dando algunas capacitaciones en la empresa, entonces, bueno, eso también lo comentamos acerca de la predisposición, acerca de, bueno, el lenguaje no Corporal verbal, también, la exacto. postura, la vestimenta, bueno, todo eso habla también, entonces... Todo eso hace la carta de presentación, Sí, entonces sí, me ni parece hablar. que es súper clave, así que son tips y herramientas que sirven. Sí, son todas sumatorias para el mismo candidato, ¿no? No Tal cual. solamente el qué responder en la entrevista, sino la presencia, el horario, la actitud, todas esas cuestiones que van sumando. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahora vamos a una segunda ronda con preguntas polémicas, con preguntas ahí un poquito incómodas como para romper un poco el hielo y hacer esto un poco más divertido.
A ver, Ro, contame, háblame un poquito de lo que es el tema salarial. ¿En qué entrevista o en qué parte del proceso es ideal hablar de este tema? Ya sea que lo pregunte el candidato o que nosotros como profesionales de recursos humanos llevemos el tema a la mesa. Bien, a mí me ha tocado que me consulten acerca de la propuesta salarial, cuánto sería esa oferta, pero bueno, yo siempre por ahí trato de encaminarla hacia la tercera entrevista, porque bueno, la primera es como que recién terminás de conocer al candidato, tenés que evaluar a otros candidatos, entonces bueno, también son decisiones que uno va tomando después y a medida que se van avanzando, ahí considero oportuno hacer la propuesta salarial, cuánto se ubicaría el salario. Y en caso, bueno, de que la persona lo consulta en esa entrevista, Eso. bueno, el camino es este, así que bueno, sería Claro, de por esa manera. ahí, claro, intentar darle un rango o comentarle que ese tema se habla más adelante, intentar como también que no sea lo más importante de la entrevista, sino como que también vaya fluyendo y bueno, poder hablar de ese tema quizás en una instancia más avanzada, Exactamente. que sería importante también. Sí, 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 tal cual, porque es como vos decís, hay cuestiones que por ahí son mucho más valiosas o más importantes de una primera entrevista y por ahí se quite de foco para simplemente consultar la cuestión salarial, que eso por ahí es como cierto interés para el candidato, lo cual es válido, pero bueno, también hay otras cuestiones más Más valiosas, ¿no? valiosas, Así tal que, cual, sí, sí. claro. Bien, Ro, vamos con otra. ¿Qué pensás de las mentiritas piadosas en el currículum? ¿Las detectás? ¿Las aceptás? ¿Lo has hecho como buscadora de trabajo en algún momento? Bueno, no me ha pasado de percibir una mentira piadosa, o al menos que yo recuerdo en este momento, pero yo sí hice una mentirita piadosa, lo voy a Todos, aceptar. todos. Bueno, cuando yo me fui a trabajar a otra provincia, bueno, yo avancé por el tipo de empresa que era, lo cual me parecía fantástico y sin mirar a dónde iba a irme ni nada por el estilo. Entonces, bueno, yo ya habiendo tenido 6 meses en la empresa, bueno, en confianza le había comentado a mi jefa de que, bueno, yo la verdad no tenía nadie, no conocía a nadie en esa provincia. Entonces, bueno, fue una total apuesta que salió fantástico, Bueno, obviamente. salió bien. Fue una mentirita, digamos, con resultados positivos porque salió bien, fuiste contratada y tuviste la Sí, experiencia. sí, sí, tal cual, tal Sí, cual. bárbaro. Yo creo que todos van a tener esa mentirita en el currículum. Lo importante es saber luego defenderla o saber llevarla adelante y poder Sí, quedar bien con esa mentirita, ¿no? No sí. exagerar ni mentir como muy grande como para después o no quedar contratado o quedar mal con el entrevistador. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, si uno en ese sentido lo va a llevar adelante, después hay que prepararlo bien y bueno, hay que defenderlo. Totalmente, eso ya queda en uno mismo. Sí, sí, tal cual. Bien. Ro, a ver, otra. ¿Qué respuesta polémica o rara recordás de alguna entrevista con algún candidato? Algo que vos digas, no me puede haber respondido esto, algo medio divertido, confuso. ¿Te ha Bien. sucedido alguna vez? Eh, no sé si de forma así que fuese hacia una pregunta mía, pero por ahí ciertas expresiones que utilizamos comúnmente en charlas por ahí uno a uno en confianza o con amigos, o ciertas expresiones que utilizamos, capaz que no las de ahora, pero bueno, por ahí te las dice en una entrevista y yo me quedé como impacta y digo, bueno, por ahí utilicemos esos modos en otro lugar porque estamos en entrevistas de trabajo. Pero bueno, eso es por ahí lo que ahora recuerdo y que me llamó muchísimo la atención y digo, Sí, sí, sí. No, pero no, bueno. no es por acá y no es el momento de hacer ese tipo de chistes. Sí, eso por ahí habla de que no fue bien preparado o quizás se relajó de más y bueno, está bien, está bárbaro, pero bueno. Sí, sí, no, totalmente. Sí, Sí, sí. a mí una vez me pasó que, bueno, esto viene justo también de la mano con la pregunta siguiente. Me pasó que el candidato llegó tarde y ahí me dijo como que antes que yo le pregunte o antes de la presentación, mi debilidad es ser impuntual. Así, así nomás, sin Sí. presentarse, sin nada. Nada. Claro, sí, sí, sí. Ay, no, Y no. bueno, uno por ahí también tiene que, en el momento fue como, traté de hacerlo llevadero y divertido, pero después obviamente que no se continúa en el proceso porque bueno, no es una manera de ni de llegar ni de tampoco aceptar la entrevista. Sí, no, yo creo que ahí ya
diciendo eso de buenas a primeras me parece por ahí un poco asertivo y después yo creo que eso es una pregunta muy concreta y por ahí donde es una posición donde te demanda mucho trabajo, por ahí que tenés una jornada que cumplir, es una pregunta clave y que su respuesta sea esa es como medio chocante si se quiere, Claro. porque bueno, sabes que por ahí no lo vas a controlar. Yo creo que eso es un hábito ya generado, si bien no digo que no se pueda cambiar, pero que bueno, yo creo que eso diciéndole en una entrevista tampoco queda No queda muy muy concreto. claro, ni concreto, ni profesional, ni tampoco No, es un modo de responder una pregunta, ¿no? tal cual, Es así, sí. tal cual. Y siguiendo, Ro, con el tema de las debilidades, a ver acá que es algo muy también polémico para el candidato a la hora de que nosotros preguntemos cuáles son tus debilidades, tus fortalezas. Sí. Si te responden, mi debilidad es ser perfeccionista, por ejemplo, ¿qué respondes o qué pensás? Y por un lado es como que me genera preocupación porque digo, ¿cuándo va a ser perfecto? O sea, no Claro, vamos a ser perfectos nunca. Eso exacto. es algo que todos lo tenemos que saber. Todos tenemos cierto nivel de exigencia, ni más ni menos. Son exigencias para cada uno, es muy personal. Pero bueno, pasarnos una vida tratando de ser perfectos por ahí, eso no es lo ideal porque, bueno, vivís frustrado, vivís siempre pensando en que falta algo más para ser Claro. mejor y, bueno, la verdad que eso es frustrante. Entonces, un mensaje o un consejo para eso es no siempre ser tan exigente en esa cuestión. Es como decía anteriormente, ser más auténtico, relajado, tampoco tanto, pero Tampoco bueno, tanto. relajado en esa instancia y que bueno, todas las instancias que te puedan surgir ya cuando estés dentro de un lugar de trabajo, bueno, siempre eso ir acompañándolo con habilidades que te permitan poder llevarlas a cabo, poder atravesarlas, pero no siempre buscando la perfección porque bueno, vas a pasar toda una vida queriendo ser perfecto y no lo vamos a Totalmente, y no va a alcanzar. servir menos en un trabajo y menos recién ingresando al ámbito laboral Sí, también. sí, 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 ni hablar. total. En esta parte de lo que son las debilidades y las fortalezas, yo por ahí, en la parte de orientación laboral, siempre recomiendo que no se centren tanto en sus habilidades blandas, sino en cómo podés resaltar en el trabajo con otras habilidades, ¿no? No Exacto. tanto el ser perfeccionista, sino, bueno, de qué manera resuelves algún conflicto o de qué manera intentas poder hacer de manera correcta tu trabajo. Eso. Exactamente. Bueno, poniéndolo en situaciones o que ellos mismos te cuenten cómo atravesaron ciertas situaciones, yo creo que eso es lo más rico de una entrevista y que bueno, eso es lo que termina resaltando y destacando, ¿no? Después también me gustan más por ahí las preguntas en donde en qué sos bueno o en qué se te da mejor, porque ellos por ahí se sienten mucho más cómodos, se sienten más seguros, entonces le das como ese espacio y bueno, ahí es donde ellos se explayan de la Total. forma que les gusta, entonces eso también está muy bueno. Está muy bueno, Sí. sí. ¿Qué suelen responderte cuando preguntas por qué deberíamos contratarte? O si haces esa pregunta, por ejemplo, alguna vez. Sí, por ahí no sé si la pregunto como muy de esa forma, sino por ahí de este que te digo, que ellos me demuestren o que ellos me vayan fundamentando, bueno, cuáles son sus principales fortalezas o cómo sos en el trabajo o bueno, cuáles son tus expectativas, un poco en cuanto al puesto, ¿no? Claro. Y en base a lo que conoce de la empresa, y ahí sí que podría hacer, así que por ahí quizás yo lo llevo desde otro lado, pero bueno, la verdad que me gusta ese tipo de ida y vuelta y que se genere el espacio cómodo, ¿no? Porque eso Sí. también es fundamental. Hacer un clímax y que se sienta seguro y cómodo en ese espacio. Sí, totalmente. Yo también considero que antes de la pregunta por qué deberíamos contratarte es como llevarlo más por el lado de preguntas más cerradas o más pequeñas que el candidato se sienta cómodo de responder, ¿no? Sí, Expectativas de trabajo o tus habilidades a la hora de poder desarrollarte en un puesto laboral sí, son cosas más fáciles que va a poder respondernos. sí, 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 Es tal así. cual, totalmente. Bueno, ahora vamos con una pregunta bien polémica para ambas partes. Vamos a hablar de qué pasa realmente cuando un candidato viene de estar muchos meses sin trabajar. ¿Qué ves ahí? ¿Qué Mm, opinás? sí. Bueno, como experiencia propia a mí me pasó, pero bueno, yo me lo tomé con calma porque bueno, por ahí tenía bien definido el propósito hacia dónde quería ir. Entonces, bueno, yo por ahí ingresaba
a las distintas fuentes de trabajo para, bueno, ir filtrando a ver qué tipo de puestos había, en dónde, qué es lo que estaban buscando y demás. Y bueno, enviaba currículum obviamente y bueno, esperaba y esperaba. Me surgió, sí, después otros no. Y ahora bien, entrando con esta pregunta, yo creo que cuando pasas mucho tiempo, quizás más de 3 meses, 6 o un año sin trabajo, bueno, ahí sí es algo preocupante, creo, porque nada, quizás eso habla de que uno puede estar desesperado de buscar algo y que no está encontrándolo y eso hace a tener que repensar si estás buscando asertivamente esa búsqueda, Claro. ¿no? Si estás Sí. buscando lo que realmente querés o es por tirar, como bien se dice. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un poco preocupante, pero bueno, yo creo que es simplemente tratar de sentar las bases, definir cuál sería tu próximo propósito, hacia dónde quisieras llegar y bueno, siempre ir acompañándolo en la medida que puedas y que sea, no sé, semanalmente o por ahí, no sé, ponete un día. Yo, por ejemplo, como experiencia, me ponía todos los viernes y me sentaba un rato y miraba y analizaba y así, y bueno, eso me dio fruto, es una experiencia personal, ¿no? Pero bueno, por ahí, Ro, tenés un otro consejo y otra práctica que puedes sumar. Sí, claro, pasa también mucho que, por ejemplo, hoy en día está mucho lo que es que se van de viaje unos meses o un año, trabajan de otras cosas, Sí, entonces ahí tenés una brecha de espacio sin trabajar o de trabajando de otros rubros en el cual no estás vinculado al 100%, entonces eso como buscarle la manera de poder justificarlo, ¿no? sí, Y después también, como mencionabas vos, el tema de estar 3 meses sin trabajar porque no conseguís ese empleo, pero bueno, ahí está en uno mismo evaluar cuáles son las herramientas o las cosas que venimos haciendo de mala manera para poder mejorar ese tiempo sí, y que no siga aumentando la brecha de espacio sin trabajar. sí. Siempre y cuando por ahí sea justificable, habría que ver con el candidato o el entrevistador de qué manera poder conversarlo o poder justificarlo, pero depende también el momento de la persona, si viajó o si realmente ese tiempo sin trabajar fue porque no encuentra el trabajo, hay que ver los motivos también. Claro, sí, tal cual. Eso yo creo que es fundamental y es clave. Y después, parte de ese tiempo que uno tiene vacío, que por ahí o está buscando capacitarse o seguir formándose, o bueno, como vos bien decís, por ahí se fue de viaje y se fue a hacer otra experiencia, que eso también, eso es muy frecuente hoy por hoy. Y bueno, todas esas cuestiones yo creo que suman a, bueno, a la hora de De que poder eso sucede, entrevistarlo, tal sí. cual, sí, Sí. así de acuerdo. Bien, Ro. Y ahora algo como llevándolo un poco por el otro lado, algo diferente a esto, cuando te llega un currículum de 3 hojas, ¿lo Mm. mirás, lo descartás, te reís, te secas las lágrimas? ¿Cómo lo Mira, manejas? he recibido más de 3 hojas Sí. algunas veces. Bueno, por ahí yo creo que eso es dependiendo las profesiones, por ahí las profesiones donde son o perfiles muy rigurosos o perfiles que por ahí han tenido mucha formación, no sé, un magíster, un doctorado, o que han estado mucho en la universidad haciendo investigaciones y demás. Bueno, todo eso lo respaldan en el currículum, pero no está mal. Pero si bien cuando uno va a postularse a cierta posición y saben cuál es lo que buscan concretamente y demás, simplemente tratar de orientar ese currículum a ese puesto, Exactamente. porque si no es como que se hace muy largo y por ahí, bueno, se pierde el foco del propósito de tu currículum, de tu carta de presentación. Y bueno, a mí cuando yo recibo esos currículos de tanta longitud, yo llega un momento en donde, no sé, pasando las 2 hojas, yo sinceramente no lo veo, pero Sí, no, porque tal cual. no es por una cuestión de desmerecer al candidato, ¿no? Pero hay info valiosa que quizás se Se está pierde y perdiendo. que uno no le puede sacar el fruto, ¿no? Entonces, nada, un consejo ahí es simplemente ubicar el CV a la búsqueda que vos estás buscando. Y bueno, siempre lo ideal es una carilla porque es lo más concreto Total. y que resume bien tu hoja de presentación, tu hoja de vida.
Además de que uno ha tenido, no sé, 5 experiencias antes, de la que hoy estás actualmente o no, de las formaciones, tuviste un montón de formaciones antes, pero bueno, siempre resumiéndolo y colocándolo de forma concreta lo que vos buscás, ¿no? Sí, claro. Yo lo que recomiendo también siempre y aconsejo es, más que nada en trabajos o en profesiones tecnológicas, dejar las de máximo con 5 años de antigüedad, porque ya Ujú. 5 años para abajo se toma como antigua, la tecnología avanza un montón, no es lo mismo hacer un trabajo de hace 8 años que hacerlo hoy, Tal por más que cual. la posición sea la misma, pero todo va avanzando. Entonces Ujú. enfocarse también en la cantidad de años de experiencia, Sí, digamos, de la pandemia en adelante, porque la pandemia para sí, atrás fue un cambio muy grande también. sí, 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 eso es muy Sí, sí, cierto. sí. Sí, 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 sí. Bueno, ahora vamos a una ronda con unas preguntas un poquito más divertidas, un poquito más ahí para descontracturar y seguir con estas preguntas. Ro, ¿qué opinas de cuando te mandan un currículum en Word? ¿O qué preferís? ¿En Word, en PDF, en imagen? A ver ahí cómo se recibe. Yo prefiero mil veces en PDF. Siempre, Mil veces. totalmente de acuerdo, siempre. Porque el Word es como que, nada, por ahí es para que vos lo edites o ya te viene como para que lo tengas que abrir. Es más engorroso y después por imagen o hasta también lo mandan por captura de Captura de pantalla. pantalla. Yo creo que no es lo adecuado. Entonces un PDF como que te da cierta estructura o la formalidad, ¿no? Claro, te da formalidad, te das más seguridad, sobre todo si, como decís vos en Word, si lo abrís de otra computadora se desconfigura, se Sí, cambia. sí, sí, Y sí. bueno, a mí me ha pasado que me mandan capturas de pantalla del currículum y es como que no, perdonen, pero es 100% descartable eso, me Sí, parece, ¿no? sí, 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 sí. No, porque, o sea, te mandan una imagen o te lo mandan así como captura y es como que hasta pierde la calidad, pierde la esencia y hasta el propósito de lo que querés mandar. Claro, sí, Entonces, totalmente, es se pierde la así. forma. La forma, sí, tal cual. Siempre es recomendable en PDF para que quede como más prolijo, más Ujú. ordenado, que no se descontracture. Y por imagen, como que no, porque tampoco sería un archivo viable para poder guardar y poder leerlo. Tal cual. Además, si mandas a los ATS, por ejemplo, en empresas grandes, directamente no te lo va a leer a la Claro, imagen. claro, sí, porque está ajustado a cierto archivo, a cierta cantidad de megas o gigas, entonces, bueno, siempre tratar de formalizarlo o ajustarlo a esa forma que se pide. Claro, totalmente. Ujú. Ro, ¿y cuál es el error que más ves repetido en un currículum? Sacando esto de cómo te lo envían y Ujú. sacando el tema de la imagen, que también ya hablamos lo que es la foto, ¿qué Sí. error ves más repetido en un currículum que vos decís, esto no tiene que estar, hay que aprender a no hacerlo así? Ujú. No, yo creo por ahí las experiencias que si uno lo coloca de forma desacomodada, por ahí lo recomendable es colocarlo en orden cronológico, pero bueno, siempre con la experiencia más actual en primer lugar y después acompañarlos con las demás de forma descendente. Yo creo que ahí es donde se genera como ese desorden y eso lo veo frecuentemente y por ahí es como que tenés que estar subiendo y bajando la mirada para ver Sí, dónde está exacto, y sí, cómo sí, continúa tu línea de tiempo, sí, ¿no? sí, Laboral. totalmente. Ahí es donde yo creo que frecuentemente se da. Bien, perfecto. Yo le agregaría algo en la parte de la información de contacto. Creo que ya por descarte no habría que agregar el tema de, por ejemplo, si estás soltero, casado, divorciado, eso lo suelen Mm, agregar mucho sí, también, el número de documento o el número de CUIL de cada uno personal y la dirección exacta de su casa. Ponen la dirección sí, exacta, entonces esas cositas muy personales, muy internas, como que se deberían descartar y no colocarlas, ¿no? sí, 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 sí. Ya que lo decís, con respecto a lo que es la ubicación o el domicilio, no colocarlo tan concreto, como bien decís, Solamente la simplemente por ahí ciudad, colocar la ciudad, la exacto. localidad. O el código postal si es una ciudad más grande, por ejemplo, Buenos Claro, Aires, ahí sí colocar código postal, claro. pero con la ciudad ya alcanzaría. Sí, totalmente. Y después también algo que está generando como cierta controversia o, bueno, polémica si se quiere, es lo de la edad. Algunos Ujú. dicen que no es obligatorio colocar la edad, otros dicen que por ahí está bueno colocarlo, es un dato más que suma, creo yo, pero bueno, ¿qué opinas?
con respecto a Yo la con edad. el tema de la edad, yo al momento de armar los perfiles no coloco la edad, a no ser que sea para algún puesto que sí lo solicita. A veces Claro. piden, quizás, no sé, un ejemplo, más de 30 años, entonces sí le recomiendo al candidato, bueno, colocarle la edad porque es un requisito que pide, Claro. pero si no está publicado en la oferta del requisito de la edad, no lo recomiendo. Sí. Yo creo que con ver la imagen ya más o menos te podés dar cuenta Sí. de la edad del Sí, candidato. sí, eso es muy cierto. Sí. Bien. Ro, contanos, ¿cuál fue el currículum más raro que te llegó desde que estás en el mundo de los recursos humanos revisando miles de perfiles? Bueno, el CV más raro que me llegó es como un CV a la mitad, cuasi vacío, con muy pocos datos, entonces como que no puede hacer mucho más. Claro. Después, bueno, está el famoso ejemplo que se hizo muy viral, ese currículum donde, bueno, estaba como a la mitad. Entonces, bueno, para saber más o desbloquearlo o me contactas. Llámame para saber más. A mí Ese me fue llegó 3 ingenioso, veces ese. ese fue ingenioso, estaba bueno, Sí. pero bueno, por ahí como que le quita un poco la gracia, digamos, de lo que te postulás. Entonces también hablas de cierta Sí, totalmente. exigencia o hasta arrogancia, se puede decir, del Sí. candidato. Tampoco está bueno. No, es una idea muy graciosa, muy divertida, pero considero que a mí también me pasó que me llegó ese estilo de currículum. Considero que es para determinados puestos. Por ahí si estás postulándote para una empresa, por ejemplo, no sé, como project manager con experiencia, no puedes mandar un currículum de ese estilo. Claro. Pero bueno, para un puesto más descontracturado, más flexible, sí, bueno, se puede abrir la posibilidad de aceptarlo y decir, bueno, lo llamo para ver cómo es el candidato. Claro, sí, Está tal cual. totalmente de acuerdo. ¿Y la excusa más insólita por llegar tarde que te hizo algún candidato? Bueno, a mí nunca me ha pasado de tener una entrevista y que el candidato cayeran tarde, al contrario, por ahí venían o hasta media hora más temprano o te venían 15 minutos más temprano, siempre perfecto, asistencia perfecta Sí, los candidatos. Hasta que me pasó con uno en donde, bueno, era una posición en donde, bueno, son perfiles por ahí que tienen cierto tecnicismo, era higiene y seguridad, entonces bueno, era como bastante puntillosa la búsqueda y era un perfil que lo respaldaba, un perfil que lo acompaña, pero bueno, fue un día quizás caótico para él y que bueno, se le rompió el auto, tenía que ir a buscar, les dijo el colegio que esto, que el otro, bueno, le surgió un montón de cosas y bueno, previamente yo siempre trato de reforzar la instancia de entrevista, que la tenés en este horario y demás, y bueno, no fue tarde y bueno, hasta quizás un poco desinteresados o no. Entonces, bueno, ya últimamente se toma la decisión de no seguir avanzando. Fue una lástima, pero bueno, fue un día que quizás lo complicó, pero bueno, por ahí acompañó alguna sinceridad, por haber buscado las formas de ir o acomodarme y listo. Claro, sin tantas excusas o de mentir o de intentar quedar bien, digamos, y bueno, Sí. que no sea justificable. Sí, Exacto. totalmente. Ro, vamos con algo ahí bien raro, bien divertido, poniéndonos del lado del candidato. Bien. Ya fuiste candidata, bueno, en algún momento, pero ahora como siendo profesional, si volverías a ser candidata, ¿qué pregunta te daría pánico o qué pregunta te daría ahí como miedo o incertidumbre de responder? Bien. Yo creo que hasta ahora no me he sentido en ninguna situación de incomodidad hasta ahora, pero sí por ahí hay preguntas disparadoras que te enfocan y te ponen atención. Yo creo que esa es la pregunta de cómo te ves a 5 años, esas preguntas así como muy elaboradas. Entonces, bueno, yo creo que es como... Nada, me despierta, pero bueno, yo siempre trato de fundamentarla desde mis objetivos personales, desde mis proyecciones que me gustaría hacer. Así que nada, es como que quizás me despiertan, me ponen en alerta, pero bueno, trato de fundamentarla, como siempre dije, con honestidad, con sinceridad y bueno, siempre desde el propósito de uno, de lo que quiere ser en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Totalmente. Entonces, bueno, sí, eso también es muy importante por ahí, estar bien preparado antes, si me pueden hacer estas preguntas y demás, bueno, eso tenerlo bien presente porque, bueno, por ahí te pueden surgir estas cosas Sí, claro. y hay que estar bien entrenado. Sí, totalmente, hay que entrenarse. Bueno, a mí particularmente la pregunta que me daría un poquito ahí de pánico y de miedo es ¿por qué deberíamos contratarte? Esa pregunta también que te hacen, ¿por qué tenemos que contratarte o por qué tenés que estar en esta empresa? Pero bueno,
teniendo hoy en día los conocimientos y las herramientas para responderla, el consejo sería como llevarlo por el lado de qué tenés para aportar a la empresa en el ámbito profesional, y cuál es tu experiencia positiva para traer a la empresa, ¿no? Sí, sí, también yo ¿La creo haces que a esa es... pregunta? Sí, yo creo que es bajo la connotación que vos hagas esa pregunta, la forma que vos hagas esa pregunta, porque por ahí sí, ya esas formas cambiaron de cómo te veo a 5 años, yo creo que ya se comparan con otras preguntas, o esto que decías de ¿por qué te tengo que contratar? Yo creo que va desde el lado de qué podría sumar valor vos, o qué expectativas tenés que, bueno, vos pudieses aportar. Yo creo como que poniéndole un compromiso a la persona ahí, a que ponga todo de él, yo creo que ahí es donde es clave. Exacto. Entonces, sí, yo creo que son preguntas por ahí que nos ponen la alerta, pero bueno, siempre acompañándolo con buena preparación. Capciosas, Sí, diría uno. ni hablar. Sí, sí. Bueno, ahora vamos con la última ronda de preguntas. Vamos a hacerle a Ro preguntas relámpago para que nos responda por sí o por no, o con respuestas de 5 segundos como máximo. A ver, Ro, ¿qué tal estamos con esta última parte? Contame, por sí o por no. ¿Currículum con colores? Sí. Excelente, totalmente de acuerdo. Colores neutrales, tampoco colores muy anaranjado, No. un fucsia, o sea, colores Fondo neutrales. verde. Colores neutrales que acompañen, digamos. Excelente, excelente. Extensión ideal del currículum. Una carish. Que perfecto. Te puedo estirar hasta 2. Mi opinión es que hasta Sí. 2 es aceptable hasta 2. Te la acepto, sí. Pero el perfecto es de 1. Sí. Yo tengo el currículum, por ejemplo, de 2 carillas, trato de editarla a una, pero bueno, la verdad que no puedo. Pero bueno, A veces si Ro me la lee, me la acepta. Claro, a veces es complicado, pero si se puede de 1, genial. Sí, bien. Es lo ideal. Ro, ¿entrevistas virtuales o presenciales? Presenciales. Totalmente, porque evalúas al candidato completo, Sí. hasta los movimientos de los pies. Sí, tenés en cuenta desde el momento cero en que lo recibís en la empresa o en donde sea. Bueno, están en la instancia de entrevista, el post, o sea, es una situación donde lo pones a prueba y yo prefiero 1000 veces La cara, Sí. la cara, totalmente. Cara sí. a cara. Ujú. En caso de que te toque una entrevista virtual y el candidato no prende la cámara, ¿qué hacemos? Lo mandamos No. a dormir. Sí, lo reprogramo. Sí. O le propongo otra fecha porque, bueno, por ahí si la persona no puede o tiene una cámara rota o, bueno, tiene una situación donde puede estar comprometido, bueno, yo ahí le propongo otra fecha porque, bueno, prefiero 1000 veces, por ahí si es virtual, pero aunque sea verlo, pues, bueno, por ahí uno habla solo y Sí, es incómodo. Sí, totalmente. El candidato que llega 15 minutos antes, ¿es puntual o es ansioso? Digamos que un poquito ansioso. Yo por ahí ya, si bien llego los 10 minutos antes, pero cuando me anuncio a la entrevista lo hago 5 minutos antes. Perfecto, sí, claro, totalmente. Sí, una recomendación. Y ahora lo contrario, ¿el que llega tarde ya es descartado o se lo acepta? Mira, 15 minutos te puedo aceptar 5 minutos. Total. 15 ya me parece mucho, porque nada, yo como les decía antes, por ahí hago un refuerzo previo al día de la entrevista o lo hago 1 hora antes, le doy aviso a la persona, entonces bueno, se estima que tiene que estar en horario. Totalmente. Para algo ponemos el horario, ¿no? Exacto. De la entrevista. Total. Sí. ¿Hablar del salario en la primera entrevista, sí o no? No. Yo recomiendo por ahí en la tercera, si bien, bueno, lo hemos conversado antes en algunas preguntas, Ro, si bien pueden surgir estas preguntas, pero por ahí yo trato de dejarla más para la tercera, o bien si la persona, bueno, consulta acerca de eso, bueno, decirle cómo es las instancias para comentarle. Bueno, eso también depende de cada empresa. Por ahí algunas empresas son muy confidenciales, te dicen no digas nada hasta tanto, o por ahí algunos te dicen, bueno, podés comentar a un aproximado o en qué se basa, o por ahí decirle si es bajo un convenio en particular, él puede ingresar a registrar qué tipo de categoría es y, bueno, hace su propia búsqueda, o si no, bueno, se le dice, mira, hasta la tercera entrevista, bueno, si en caso de seguir avanzando, ahí profundizamos. Perfecto, genial. Y esto yo te lo pregunté, pero sacando lo que es la foto, que ya hablamos de qué fotos sí en el currículum, ¿qué es lo primero que mirás en un currículum? En principio sí me contaste que la imagen, pero bueno, algo más importante ahí a destacar.
Bueno, además de la foto, yo veo si la persona tiene alguna profesión, veo, bueno, las experiencias que ha tenido. Yo creo que eso termina de ser lo más valioso, la experiencia y su formación, si lo ha complementado con algo, si ha seguido formándose o qué tipo de formación ha hecho. Y en las experiencias, bueno, qué tareas ha realizado, en dónde ha estado. Eso es por ahí lo que Perfecto. más ¿Y resalto. la primera impresión que ves de un candidato? ¿Qué es ahí? Y la primera impresión, eh, nada, por ahí el nombre o por ahí, bueno, sus datos personales, eso por ahí la primera impresión seguido de la foto, ¿no? Perfecto. Pero, por ejemplo, al momento de que llega a la entrevista, ¿qué es Bien. lo primero que te impacta del candidato? El primero que vas viendo si pensás si está contratado o no. Bien, no, yo creo que ahí eso va acompañado mucho de la presentación, de la vestimenta, de la Ujú. prolijidad, la higiene, y después, bueno, ya a medida cuando vas teniendo la instancia de entrevista, bueno, su posición corporal, cómo se expresa, si lo notas nervioso, bueno, yo por ahí, cuando he hecho entrevistas y no sé, tenía que recibir a la persona que estaba, no sé, en una planta y estaba en el ingreso. Y bueno, yo cuando lo buscaba íbamos hasta la oficina donde teníamos la entrevista, yo por ahí, bueno, le hablaba del clima, le hablaba de algo, pero para descontracturarlo, porque sé que van Sí, nerviosos, entonces, exacto. nada, yo en ese sentido, por ahí un poco los pongo en contexto y nada, por ahí mis compañeros se reían porque yo los hacía reír, pero Claro. bueno, era para generar ese Para romper el clímax, hielo ¿no? y para que Sí. también se entienda que no están yendo, si viene una entrevista y una instancia importante, pero no es nada como muy complicado. Vamos a hablar de Ujú. nosotros mismos como profesionales, una Sí. entrevista, ¿no? Es como tratar de estar tranquilos y bueno, de poder dar la mejor impresión de Sí, nosotros. sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, hay que generar también ese clímax y que se pueda dar el ida y vuelta de la mejor forma. Perfecto, genial. Ro, ¿y qué consejo le darías a alguien que está buscando trabajo hoy, más que nada sus primeras oportunidades laborales? Bien, yo creo que, bueno, en la primera experiencia hay como que ir generando ese derecho de piso, hay que formarse, por ahí hay cosas que quizás no nos gustan tanto, pero yo creo que hay que hacerlas porque, bueno, te da cierto conocimiento, te da cierto aprendizaje porque uno nunca sabe, por ahí después en el día de mañana pueden surgir otras oportunidades que tengas que volver a hacer eso, entonces formarse bien en su primera experiencia y después ya tenés la oportunidad de poder ir eligiendo qué cosas te gusta, ya poder ir ubicando ahí tu búsqueda para lo que vos quieras. Y bueno, yo creo que en el armado del currículum y demás, eso también, en la preparación de la entrevista, por ahí si no sabes cómo afrontar una entrevista, bueno, poder practicar frente al espejo o poder buscar como esas herramientas de que te hagan preguntas y cómo las respondería. Yo creo que esas son como cuestiones para prepararte y bueno, tu servicio. Totalmente, la orientación laboral. Sí, 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 por sobre Genial. todo. Por eso es la recomendación que yo por ahí haría. Después por ahí si alguno ya está más experimentado y bueno, está en una situación en donde no está encontrando un trabajo ideal, bueno, ahí yo creo que la recomendación es tomarse el tiempo, no hace falta que sea mi consejo puntual, pero tómate un día, entra a todos los portales de empleo, los que vos consideres, o anda revisando, hay consultoras, ya sea en tu localidad o sea en donde sea, y pueden haber búsquedas de trabajo puntuales. Total. Entonces, bueno, tomarse ese tiempo, analizarlo bien, es lo que estoy buscando, y recuerden ubicar el currículum en base a esa búsqueda también, Ujú. para que no sea tan extenso y para que sea asertivo también para el reclutador y que, bueno, puedas tener Exacto. alguna comunicación. Sí, sí, el contacto con el reclutador y con la consultora también es muy importante, el momento más Sí, que nada de las primeras oportunidades y poder dar una presentación. sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue todo por hoy en este episodio. Muchas gracias por haber escuchado, por haber estado acá y sobre todo muchas gracias Rob por haber venido, por haber participado y darnos toda tu información como profesional. Bueno, Ron, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que muy agradecida. Es algo que siempre quise hacer y que, bueno, espero que lo disfruten. Sea un contenido muy rico en información. Que Así que, saquen todos bueno, los consejos sí, también, sí, sí, que sí, se rían, se totalmente. diviertan. Me pueden buscar en LinkedIn. No, mentira. También, Pero obvio.
Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, por sobre todo que sea muy válido y muy rica esta información para todos ustedes. Así que Exactamente. muchas Gracias, gracias. Rob, gracias a ustedes. Y bueno, para más información nos pueden seguir como siempre en nuestras redes.